El ELN ha aprovechado la debilidad de carácter del señor Gustavo Petro. Ahora, en el mes de enero de 2026, cometió un acto terrorista gravísimo que fue el secuestro de unos policías que se encontraban en vacaciones. Y estos agentes de policía regresaban a sus estaciones en la zona del Catatumbo y fueron víctimas del secuestro por parte de estos narcotraficantes del ELN. Disculpe, el micrófono no se le está viendo la imagen. Sí, señor, es que se cayó aquí. Yo le estoy volviendo a localizar. Sí, es un error ahí, pero ya entramos, no hay problema. Entonces, volvemos aquí. Ya está. Vamos a compartir y la resolvemos. Problemas técnicos que se presentan siempre a última hora. Creo que ahora sí estamos, sí, estamos perfectos. Decíamos y retomamos, el ELN ha aprovechado la debilidad de carácter y la laxitud del desgobierno de Gustavo Petro y ha actuado con mucha eh, reincidencia cometiendo todo tipo de actos terroristas. En el día de hoy, como lo estamos presentando, vamos a ver el secuestro de unos agentes de la Policía Nacional que se encontraban en permiso de fin de año y regresaban a sus estaciones de trabajo en la zona del Catatumbo, muy conflictiva por cierto. Los agentes de policía fueron secuestrados el 6 de enero de este año, hace apenas un mes y medio, menos de un mes y medio, y fueron sometidos a una serie de torturas y vejámenes, pero en particular la peor tortura para ellos y para la familia fue la manipulación mediática con mi vida con el señor Gustavo Petro, que les ayudó al cuento, utilizó la farsa de enviar nuevamente a su delegado dizque para iniciar o reiniciar diálogos con este grupo criminal. Pero en el viaje que hizo a Estados Unidos, el presidente Trump le puso los puntos sobre las IES y lo obligó a bombardear un campamento del ELN. Entonces ya los bandidos, como lo veíamos anteayer, dijeron que iban a actuar con toda la contundencia porque Petro los había traicionado. Como lo hemos explicado, está entre la espada y la pared el señor Gustavo Petro con este hecho, pero hoy vamos a ver en particular cómo manipularon y cuál fue la tragedia de la tortura de estos agentes de policía, que es lo más humillante, que se conviertan en una mercancía de cambio y en un elemento de utilitarismo en plena campaña política para que los politiqueros de todas las pelambres hagan tabla rasa con el secuestro de los policías. Sigamos. Mi coronel, ¿cuál es la importancia geoestratégica para las estructuras narcoterroristas de las autodenominadas FARC, el ELN y los demás cárteles del narcotráfico del complejo y convulso Catatumbo y en general del departamento de Norte de Santander? El Catatumbo cumple todas las condiciones de lo que se llama en geopolítica la maldición geopolítica. Primera condición que tiene, riqueza en el subsuelo, mucha. Hay petróleo y probablemente con el paso del tiempo se descubra que hay hasta tierras raras o quién sabe qué otro mineral. Entonces ya hay riqueza. Contrario censo a que hay riqueza, hay problemas sociales de convulsión histórica, comenzando por las migraciones masivas de personas que llegan allá en busca de los recursos, la presencia del narcotráfico que ha incrementado sus negocios oscuros, la presencia de bandas criminales de todo tipo y de remate, zona bifronteriza. Y todos sabemos que en todos los países del mundo las fronteras son unos puntos calientes, así sean los países del primer mundo, porque por las fronteras se mueven migraciones ilegales, dineros sucios, trata de personas, tráfico de divisas ilegales, contrabando, eh, facilidad para que delincuentes multinacionales huyan de las justicias de sus países y se escondan en el otro. Y en general, todo tipo de delitos, graves y leves,
y todo lo que ocurre en la humanidad sucede siempre en las fronteras. Prostitución, eh, abusos contra menores. Se prestan las fronteras para eso, por lo que no siempre se puede hacer una coordinación eficaz entre los organismos de seguridad, por mucha buena amistad que exista en los países, y lo vemos en la Unión Europea. La Unión Europea tiene un montón de normas y actividades comunes, y en la frontera entre Francia y Alemania se presentan problemas, en la frontera entre Alemania y el Oriente, los países que están más al Oriente, hay problemas. En la frontera de Inglaterra con, con Francia, que los separa un poco el mar, y también hay problemas y tienen que estar haciendo actividades. Entonces, las fronteras son un riesgo. El Catatumbo está en la frontera binacional y tiene, como lo mencionamos, riqueza petrolera, narcotráfico, tráfico de personas, presencia de contrabandistas, lavadores de dinero, delincuentes internacionales que se mueven, tráfico de ganado también. Ha habido siempre en esa zona. Y montaña, río y selva. O sea, las condiciones dadas ideales para que la delincuencia pulule allí. Tiene 13 municipios, como lo vemos ahí, y en el mapa de la derecha alcanzamos a notar que más o menos el 80% del departamento del norte de Santander es montañoso, que desciende generosamente hacia el oriente y va reduciendo la montaña, pero es con ondulaciones y termina en una selva tropical y de bosques grandes. Ya al meterse uno en el departamento, en la región, para ser más específico, del Catatumbo, en el departamento del norte de Santander, encontramos que hay una multiplicidad de elementos geohumanos. Están los resguardos indígenas al norte, que todavía conservan mucha tradición de sus construcciones, pero ya obviamente las combinan con tejas de zinc, y ya algunos pues tienen energía eléctrica o tienen plantas eléctricas y tienen acceso a la telefonía celular y algunos al internet, etcétera. Entonces, un poquitico cambiado, pero en la zona Barí todavía existe un resguardo grande. Y si miramos, en la medida que se aleja un poquitico hacia el occidente, la zona del Catatumbo, o que se vuelve más occidental, para ser más concretos, está llena de este tipo de montañas, muy rugosas, muy llenas de pliegues, con facilidad para montar observatorios y con la facilidad, por ser zona fronteriza, a que en medio del follaje y de las quebradas que se forman y los caminos clandestinos, etcétera, se mueva todo tipo de delitos. La producción de esta zona agropecuaria es eh, muy buena y potencialmente sobresaliente. Siempre hemos insistido en estos programas cuando hablamos del Catatumbo, del Meta, del Huila, del Cauca, que el cacao colombiano es de muy buena calidad, pero los gobiernos, como el del señor Petro, prefieren ir a gastar toneladas de dinero en el cuento de la erradicación manual y de los procesos de cultivos, y no en promover unos proyectos muy serios, por ejemplo, con la República de Suiza, para que de una vez todo el cacao que se produzca en el Catatumbo sea, pues primero con los estándares internacionales, que eso tiene sus procesos, y segundo, sea todo comprado por Suiza, que Suiza tiene la capacidad de absorberlo todo y comercializarlo, además porque, lo hemos dicho aquí, en Suiza hay problemas internos por la compra de cacao a los países africanos, ya que aquí existen muchas violaciones a derechos humanos, hay utilización de niños trabajando, y muchas organizaciones de derechos humanos suizas han estado cuestionando a Nestlé y a otras empresas. Les ha tocado pagar inclusive multas grandes por comprarle cacao a empresas o a personajes que están metidos en delitos. Pero el problema del, no, del Catatumbo lo vemos en la última gráfica de la parte inferior derecha. Hay cuatro grupos definidos de bandidos y delincuentes haciéndole daño: el ELN, las FARC, el EPL y lo que llaman los Pelusos, el Clan del Golfo, todos esos bandidos narcotraficantes. Y todos moviéndose en la misma zona, al cual más, qué grupo de esos le hace más daño a Colombia y qué grupo causa más la zozobra. Y de remate, en el gobierno del señor Petro ha ido allá como 4 veces a hacer politiquería, a prometer casas en el aire y universidades y cosas que nunca cumple, pero eso sí, está enviando dinero a raudales con el cuento de la readecuación de tierras, con el fin de buscar votos para su reelección y mantener contentos a los bandidos. Increíble. ¿Cuál es la situación
de la organización narcoterrorista del ELN en la sospechosa forma de conversar con los delegados de Gustavo Francisco Petro Urrego para la paz total? Compleja para el ELN, compleja para Petro y difícil para los colombianos. El ELN entró en una etapa de violencia, perdón, que me está molestando la voz, en una etapa de violencia muy fuerte contra los colombianos en esa zona para presionar regresar a las mesas de conversaciones. Atacó a la población civil a comienzos del año 2025 y a personas a quienes vinculó con el cartel de las FARC como enemigos por el negocio, fundamentalmente, y por ser enemigos también del narcorrégimen de Venezuela. Maduro envió tropas, les envió recursos y les facilitó el transporte de más o menos 300 terroristas desde Arauca hasta norte de Santander por la zona rural de Venezuela, en los límites con Colombia, y los bandidos se desplazaron hasta escoltados por la Guardia Venezolana para que nadie le hiciera nada. Cometieron una masacre, eso alargó las conversaciones, las dificultó, las enredó y promovió unos rechazos, tanto nacionales como internacionales, al punto que Estados Unidos lo declaró a Petro jefe del narcotráfico. Así de grave fue la situación. Y con los hundimientos de las lanchas en el Caribe, todo el tiempo el señor Trump, el señor Rubio y el Departamento de Estado en general dijeron públicamente que esas lanchas eran del ELN, que salían con la complicidad del régimen de Maduro y que estaban siendo montadas por Petro o facilitadas por Petro. Y Trump lo dijo 2 veces en público, que Petro es el jefe de un cartel de narcotraficantes. ¿Qué le agregó a eso? Que el señor Petro, inmediatamente desafiando a Estados Unidos, coordinó de algo que aquí explicamos largamente en varios episodios. Dice que una zona binacional de actividades de seguridad, comercio, cultura, integración y banca y no sé qué más cosas. Pues eso era legitimar esa zona. Entonces, con la captura de Maduro, lo llamaron a Estados Unidos y lo pusieron en sintonía. Pero para Petro hay un problema grave, que él está en negociaciones, en contubernios con estos bandidos. Está eh, cumpliendo lo que pactaron en Cuba. Entonces, en síntesis, para el ELN tiene el problema de que ya no pueden estar tranquilos en Venezuela, porque ahí está Estados Unidos. Y tiene una espada de Damocles encima de la señora Delcy Rodríguez, que donde medio de o cometa algún pequeño error, allá van y le bombardean todos los campamentos del ELN. Además, porque Trump pasa saliva con ganas de hacerlo, así como lo ha hecho en Nigeria y en Somalia, que vimos en estos días. Trump está desesperado por ir a bombardear los campamentos del ELN, las FARC y los más narcos en Venezuela. Inclusive a Colombia también quiere hacerlo, porque eso lo fortalece más a él en el tema de que él es el abanderado contra el narcotráfico y el terrorismo. Si ustedes vieron ayer las declaraciones que dio el señor Hexet en la reunión de ministros de defensa del continente, fueron 34 ministros de defensa o secretarios de defensa o comandantes de las fuerzas militares. En total hubo 34 representantes, uno por país, allí. Y Hexet abiertamente les digo, aquí no los invitamos a que vengan a pasear, ni a probar un buen plato de una buena comida que les vamos a invitar aquí, ni a que pasen bien en un hotel. Les fue clarito y les digo, ustedes vienen aquí es a comprometerse con Estados Unidos a combatir el narcoterrorismo, porque en el hemisferio vamos a aplicar la doctrina del señor Teodoro Roosevelt, que decía que la única forma de tener estable al continente era sembrando la paz por la razón o por la fuerza. Busquen las declaraciones de lo que dijo Exet ayer y palabras más, palabras menos, es eso.
Entonces es un problema complicadísimo para Petro, que tiene unos pactos cuadrados con ellos, que tiene todo el montaje de las próximas elecciones con ellos, inclusive pensando en su constituyente. Pero ¿qué seguridad tiene Petro de que esta gente del ELN le va a colaborar? ¿Y qué seguridad tiene ahora el ELN y que Petro les va a colaborar para evitar que los extraditen por narcotráfico y para permitirles todos estos santuarios y que ya no puede amarrar a las fuerzas militares para que los ataquen? Entonces el enredo es complejo y no le vemos un futuro de estabilidad ni de tranquilidad, sino lo que se puede esperar es que el ELN se desate a cometer acciones terroristas como ya las inició en el propio Arauca contra un senador y en el mismo departamento de Norte de Santander, en el municipio de Ocaña, más al sur del Catatumbo, contra una instalación militar con una volqueta cargada de explosivos. Situación bien enredada, pero es lo que hay tanto para el ELN como para el gobierno del señor Petro. Y coronel, ¿cómo describieron inicialmente los medios de comunicación en el presente año 2026 los hechos relacionados con los secuestros de 5 miembros de la Policía Nacional por la, por la organización narcoterrorista del ELN en el norte de Santander? 9 de la mañana, 27 minutos. Mucha atención porque el ELN acaba de reconocer el secuestro de los 5 policías en el Catatumbo y puntualmente anuncia gestiones para su liberación. Vamos a hacer contacto directo con la frontera en Cúcuta. Carlos Barragán, ¿qué dice el grupo guerrillero sobre esas gestiones para liberarlos? Adelante. Camila, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues a través de un comunicado del Ejército de Liberación Nacional señala que el Frente de Guerra Nororiental fue el grupo que retuvo a los 5 uniformados pertenecientes a las estaciones de policía de La Petrolera, Tres Bocas y de Tibú. Esto en el sitio conocido como El Tablazo, y habla directamente de los patrulleros Daniel de Jesús Granada Quirós, Ramón Alberto Coronel Medina, Edwin Fabián Manosalva Contreras, José Ricardo Carrillo Romero y Carlos Eduardo Barrera. Señala el Ejército de Liberación Nacional que ellos fueron detenidos y que denuncian algunos vínculos de protección del Estado colombiano con el Frente de 33 de las disidencias de las FARC. Señala más abajo el comunicado que se les está dando un debido proceso, un tratamiento digno, una atención humanitaria y que se les están dando las plenas garantías de seguridad. Y lo más importante que señala una fuente de la Secretaría de Paz de la Gobernación de Norte de Santander es que en su último párrafo señala que en el curso de los próximos días y dependiendo de las operaciones del Estado, de las fuerzas militares por rescatarlos, pues se va a anunciar las condiciones de su liberación. Recordemos, María Camila, que el gobierno nacional ha ofrecido una recompensa de hasta 200 millones de pesos por quien brinde información para rescatar sanos y salvos a estos uniformados. En consecuencia, el ELN está trabajando, señalan algunas fuentes de la Secretaría de Paz, directamente con el obispo de Tibú para tratar de lograr una mediación y que sea la entrega directamente a la Iglesia Católica. La información que por ahora les entrego desde Cúcuta, donde ya se conoce por parte del ELN que tienen su poder a los 5 uniformados y que pues se están haciendo las gestiones para su liberación. Correcto. ¿Cuál es el propósito general de las guerrillas comunistas de secuestrar a miembros de la fuerza pública en Colombia? Comencemos por esta foto que vemos aquí. Resulta que varios medios de comunicación lo publicaron, esta misma foto, pero le cortaron esta parte que estoy señalando con el color rojo. Sin embargo, los periódicos regionales y la emisora, la FM, en su página web la publicó completa. Esto es lo que necesitan los bandidos, precisamente. Salir en esta foto así. De nada les significaría a ellos que aparezcan estos delegados de la Cruz Roja y de las Naciones Unidas y de la Defensoría del Pueblo, cada uno con sus chalecos sirviéndoles de multiplicador, y los secuestrados ahí sirviendo de mercancía, si no tuviera este par de bandidos armados ahí detrás, porque como la bandera se les tapa,
Entonces lo que uno deduce es que la primera foto que publicaron los medios de comunicación cortaba aquí exactamente donde va el cursor, y luego ya los demás medios de comunicación vieron a publicarla y le incluyeron la foto de los dos terroristas del ELN. Entonces, eso en primera medida es lo que pretenden de la publicidad. Aquí vemos las fotos atroces de distintos secuestros y lo que les facilita a ellos terminar siendo célebres a los bandidos. Tenemos el caso del secuestro de un cadete de la escuela militar por parte de los terroristas de las FARC y esta asociación ASFAMIPAS, que está infiltrada por el Partido Comunista y por Piedad Córdoba, bueno, es la misma cosa, ¿no? Y por todo ese grupo que tenían allá con Daniel Samper Pizano haciendo el show estúpido de Colombianos por la Paz, que además tenían unos recursos increíbles porque se movían por todas partes y nunca quedó claro quién los financiaba, aunque uno deduce quién era. Entonces, salir toda esta gente con las fotos de los oficiales, los suboficiales, los soldados, y en este caso del cadete que fue secuestrado en algún momento, y el caso del cadáver del capitán Julián Guevara, asesinado por los bandidos en cautiverio, pues les servía mucho o les sirve mucho de publicidad porque los pone de presentes. Y porque en el caso de estas organizaciones como Afamipaz, no van a cuestionar a los bandidos, sino van a cuestionar es al gobierno por qué no cede en los acuerdos de paz. Esta foto escabrosa que le hizo el periodista comunista y mandadero de las FARC, Jorge Enrique Botero, que fue hasta los campamentos donde los tenían en estos campos de concentración, donde se ve al hermano del Mono Boy, al tal Granobles, hablándole a los secuestrados mientras Botero graba en un video y unos fotógrafos toman fotos y se volvieron mundiales, ¿no? Y fue cuando entonces el presidente Uribe aprovechó para decir que eran los campos de concentración igual a los nazis. Y entonces eso es lo que les sirve a ellos, que haya quien los exalta y quien los ataque, porque se vuelven visibles. Y entonces van ablandando con la técnica de Estocolmo al auditorio contrario. Y finalmente la gente lo que termina diciendo es sí, 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 que los liberen, que firmen lo que sea y que liberen a esa pobre gente y no sufran. Entonces es una ganancia para los bandidos porque firmen lo que sea, es que les reconozcan un estatus político, que no son terroristas, que no son secuestrados, porque ahí escuchamos al periodista que acabo de hablar, que no decía del secuestro, sino de la detención. Ni siquiera decía retención, sino la detención. O sea que estos bandidos son autoridad. Y luego se pone a reproducirles el comunicado, que es lo que ellos necesitan, en el cual dicen que los están tratando muy bien y que eso es una maravilla y que ellos están cumpliendo con el derecho internacional humanitario, pero que el gobierno no siga en complicidad con la cuadrilla 33 de las FARC. Entonces, entendamos que además del hecho de secuestrar y torturar a lo que ellos consideran su enemigo, es esta parte, la mediática, es la utilización del ser humano como una mercancía. Estas fotos, por ejemplo, son aterradoras y atronadoras de ver a todas estas personas secuestradas por las FARC que duraron hasta 10, 12 años, 14 años, con esas cadenas al cuello, pero a ellos no les importaba eso, que se desprestigiaran por las cadenas. Ellos lo que querían era que el pueblo colombiano, como en efecto lo lograron en algún momento, se volteara en contra de los gobiernos de turno y que reconociera que Piedad Córdoba no podía ser removida. Entonces el señor Uribe cometió un error gravísimo nombrando a esa señora pensando que al ponerla a ella iban a ceder, igual que el error que cometió, dejando libre a Granda, pensando que Granda iba a hablar para que liberaran a Iris Betancourt a cambio de la buena voluntad, y lo que hizo fue complicar el problema. Entonces aquí nombró a Piedad Córdoba de mediadora y ya varios secuestrados le han destapado que desde antes de que fuera para el infierno a reunirse con Chávez y Tiro Fijo, que le quedó claro a Piedad Córdoba que ella, en lugar de buscar que se cediera, que los bandidos de las FARC cedieran en el secuestro, lo que buscaba era legitimarlos y les ayudaba a demorar las cosas y a montar el espectáculo con su grupo de corruptos de colombianos por la paz y hacer el show. Y al que dijera algo era un enemigo de la paz, un asesino, un paramilitar, o sea, un montaje perfecto. Eso es lo que busca. Y aquí vemos en este caso, que son los soldados secuestrados en la base de Las Delicias en el año 96, que cuando ya los iban a dejar libres, entonces había una escuela que tenía estas ventanas con barrotes, los metieron a todos y preciso la ventana de la escuela daba contra el sitio donde habían reunido a toda la población que trajeron de distintos puntos del Caguán, y allá estaba Monseñor
Castro haciendo el show barato de que él era el mediador, y estaban José Noé Ríos y otros personajes mandaderos del gobierno Samper haciéndole el favor de legitimarlos, y eso era lo que ellos necesitaban, que las cámaras del mundo filmaran a los soldados tras de unos barrotes y que luego filmaban el espectáculo cuando un bandido de las FARC iba y los sacaba y los colocaba en formación militar y los llevaba marchando, el bandido dando órdenes de voces de mando hasta la plaza principal, y luego querían que el teniente que estaba secuestrado ahí al mando de los soldados también le diera parte a Joaquín Gómez. Afortunadamente el teniente pues se negó, no quiso, y entonces Joaquín Gómez asumió el mando y comenzó a ordenarles como si fuera el comandante de una unidad militar, que atención FIR, que honores al pabellón, que no sé qué más cosas. Un espectáculo ridículo, pero eso era lo que quería, hacerse ver. Y luego llegó y dijo que ante esos funcionarios internacionales, las FARC-EP demostraban el cumplimiento con el derecho internacional humanitario, y un señor de la Cruz Roja de nombre Pierre Gresna o Grasna, algo así, les firmó el documento que los recibía sanos y salvos, y que las FARC-EP como ejército revolucionario habían cumplido su palabra de devolver sanos y salvos, no a los secuestrados, sino a los retenidos, ¿no? Nunca dijo secuestrados. Y el señor Samper, como andaba perdido, que Estados Unidos lo consideraba un narco, y que no, entonces los recibió en el Palacio Presidencial y los formó ahí en la plaza de armas del Palacio para que le tomaran una foto, y el único que se está riendo de Samper, y los demás con cara de aburridos de semejante espectáculo que montó este sujeto pernicioso. Pero eso es lo que necesitan las FARC, que saliera Samper. Y cuando el ejército organizó un grupo de madres que salían a protestar para las FARC, eso era fundamental, porque ellos estaban trabajando con otras ONG, como esta de Alfa Mi Paz, por debajo de la mesa para presionar a la mamá de uno de esos soldados a que organizara en el Caquetá unas marchas de señoras, ya que todos los soldados eran del Caquetá, y entonces decía que lo que estaban organizando en Bogotá era politiquería, en cambio ya se estaban reclamando a sus hijos, y obviamente las FARC le financiaban a esa señora lo que necesitaba para hacer el show. Síntesis de todo, el secuestro lo utilizan es para darse publicidad, y en contrasentido lo que uno piensa, en lugar de entenderse que los desprestigia que aparezcan las fotos con las cadenas y las torturas, eso lo utilizan es como una forma de que la culpa la tiene el gobierno, como el tipo que le pega a la señora. Después de que le pega, le dice, es que usted es la que tiene la culpa y por eso le pegué. Si usted no vuelve a hacer eso, yo no le vuelvo a pegar, no la castigo, dice. Es lo mismo, es la misma del criminal que siempre quiere trasladarle la culpa a la víctima, y él, al contrario, es el que está siendo afectado. Y logran encontrar políticos corruptos como Samper, Santos, Petro, el ese ministro Prada que dijo que no era un secuestro sino un cerco humanitario, Juan Fernando Cristo. Cuanto corrupto hay, se les presta para el show, y aparece hasta Humberto de la Calle, Samper, todos los que dicen que lo que hay es que negociar, y eso es lo que ellos necesitan y les funciona a las maravillas. Terrible. ¿Cuáles son las principales fallas o errores de los uniformados de las Fuerzas Armadas para facilitar a los narcoterroristas que los secuestren? Sin lugar a dudas, el primer responsable de que ocurra un secuestro es el Estado en cabeza de sus gobernantes, el presidente, los ministros, eh, y los comandantes de los más altos niveles, que no interpretan en qué nivel va el plan estratégico de los bandidos, y no entienden, por ejemplo, que al atacar el Catatumbo se debe esperar una respuesta terrible de los bandidos, como ocurrió con la cuestión, el asalto, el ataque al batallón en Ocaña. Entonces ahí hay una responsabilidad grande de los que están en el máximo nivel. Luego hay una responsabilidad de los comandantes generales de las tropas en cada área, es decir, de brigadas y batallones y sus equivalentes, que tampoco dimensionan y se limitan a enviar radiogramas haciendo advertencias, pero no toman otras medidas mucho más efectivas, como ir a verificar en el puesto lo que hacía el general Omar Bradley en la Segunda Guerra Mundial. Cuando le mostraban el frente de batalla, se subía al jeep y se bajaba en cualquier puesto y se ponía a hablar con los soldados. Muéstrenme cuál es su campo de tiro, cuál es
sitio de repliegue en caso de que lo bombardeen con granadas. Y entonces era individualmente, cada hombre sabía lo que tenía que hacer, pero le estaban pagando revista. Eso parece que no ocurre. Y finalmente es porque también hay unidades que, a pesar de haberlas advertido, de ver que les está pasando a otras unidades, no la creen. Y hay otro elemento que es la falta de medios, ¿no? Porque uno pensaría que un agente de policía, un soldado que esté en el Caquetá, que esté en el Putumayo, cuando le dan permiso, pues lo ideal sería que hubiera una aeronave militar que los sacara y los integrara nuevamente a sus cargos para garantizar la seguridad. Pero como no hay recursos, pero sí están los helicópteros disponibles para que la ilustrísima vicepresidente, que no sabe ni hablar, la monten en helicóptero y ella necesita unos helicópteros para ir a visitar su casa personal y disponible a toda hora. Entonces ya hay un helicóptero que no se puede utilizar para apoyar a las tropas porque está teniendo la vicepresidenta. Y en el caso de Petro, pues la señora no ha vivido mucho con él, pero los demás presidentes siempre han tenido helicópteros disponibles a las esposas. No importa que las tropas ya estén en problemas. Lo importante es que la esposa del presidente tenga el helicóptero listo para llevarla donde ella quiere. Pero ahí también hay un problema de medios, facilidades y de seguridad. Y entonces se suman todos estos factores y la mayoría de estos casos, ahí vemos varios policías y militares que han sido secuestrados y que después aparecen sus testimonios escritos y publicados por distintos medios y es aterrador, ¿no? Aquí veíamos hace unos 3 meses, 4 meses, el caso del suboficial que fue bajado de un vehículo que se desplazaba entre San Vicente del Caguán y Florencia, y los bandidos lo incineraron y lo metieron dentro del vehículo para que se incinerara con todos. Primero lo han descubierto que el suboficial se había escondido en el baño. Cuando detectaron que estaba escondido allí, lo sacaron del vehículo, lo pusieron de ejemplo ante toda la población de que era un traidor. Luego lo subieron amarrado al vehículo y le prendieron candela al carro. Usual en los bandidos. Entonces uno dice, y ese sargento que venía aquí a Bogotá a ver a su esposa y a sus pequeños hijos, venía muy feliz, le ha contado a los compañeros que había hablado con ellos por teléfono y que los iba a visitar, lo asesinaron miserablemente por eso. Y los otros pasa, como estos policías que estamos hablando hoy, o como los que vimos en la foto, o esos soldados que estando de permiso, de descanso, los secuestran, algunos los matan, otros los liberan y siempre esos testimonios quedan ahí. Eh, se publican muchas cosas, se dicen muchas cosas que pasan y salen con una insensatez que no le cabe en la cabeza a nadie, que es que los bandidos están violando el derecho internacional humanitario porque están secuestrando a personas que están en momento de que no son sus funciones. Entonces los bandidos siempre tienen la respuesta. ¿Y por qué cuando un guerrillero va a la ciudad lo capturan si es que estamos hablando entre iguales? Claro que todos sabemos que ellos son delincuentes y son bandidos y terroristas y que hay que perseguirlos o capturarlos. Pero ellos venden la idea, es un ejército entre pares. Entonces ellos también actúan de la misma manera. Y con eso les aparecen todos esos babosos que se vuelven expertos en lo que no conocen y defensores de los derechos humanos y de la paz y de no sé qué más cuentos y les legitiman. O sea, hay muchos factores que inciden, hay fallas internas, como lo hemos visto, hay fallas de dirección, fallas políticas, fallas de seguridad, fallas de logística y también la connivencia de los medios y de todas las organizaciones que son expertas en legitimar directa e indirectamente a los delincuentes. ¿Cómo se desarrolló el drama de las familias de los policías secuestrados en norte de Santander por el ELN hasta que se logró su liberación? Pues afortunadamente existen los medios de comunicación y las redes sociales para que se destape el escándalo, pero como ya lo vimos, también a los delincuentes, contrario censo de lo que cualquiera pensaría, ese escándalo les sirve por los ya explicados hechos. En este caso particular, pues las familias fueron poco a poco armando el escándalo de que su hijo, su hermano, su esposo había viajado de regreso a reasumir las funciones luego del descanso de fin de año, de los 4 o 5 días que les daban de permiso y que no se comunicaban, entonces ya los comandantes tuvieron que decir que tampoco se comunicaban. Y entonces, ante la avalancha
de cuestionamientos, al ELN no le tocó, no le correspondió otra cosa que salir a reconocerlo, porque personas de las que iban en los buses hablaron y llegaron a los pueblos y dijeron, no, lo que pasa es que a la gente tal venía en el bus con nosotros y lo bajaron los bandidos en tal sitio y se lo llevaron. Entonces los bandidos salieron y publicaron ese comunicado que leyó la periodista de Caracol al principio, con otro periodista que explicó que los bandidos decían que les estaban dando buen trato, como si buen trato debía tener a una persona secuestrada. Cuando a una persona le quitan el derecho a la movilidad, a hablar, a poder opinar y a que no puede contrarrestar a que lo tiene, pues, ¿qué derecho hay ahí? ¿Qué buen trato es eso? Ah, no, que le dieron comida, eso es como tener un animal sometido y le da la comida para que el animal no proteste, que es que puede dormir y como dicen los bandidos, y le estamos prestando seguridad para que no venga ningún otro grupo y los mate. Imagínense eso ustedes. Entonces las familias comenzaron el recorrido, afortunadamente para ellas no fueron sino 2 semanas largas, porque hay otros que han sido años y años largos, pero el drama sigue siendo el mismo, porque ¿quién quiere ver a un ser querido, su hermano, su esposo, su papá, su primo, secuestrado por bandidos y sin saber, con esa incertidumbre de que qué puede pasar o que en cualquier momento se enfrentan con la policía o con el ejército y en medio de los tiros los bandidos los asesinan o caen por efectos del combate, o porque los mismos bandidos ya teniéndolos allá los asesinan por el solo hecho de ser uniformados, como ha ocurrido muchas veces? Y lo peor de todo, que se suma, es que inmediatamente los politiqueros de todos los pelambres comienzan a buscar cómo sacan ventajas de eso. Ahí vimos o escuchamos al periodista decir que el defensor de derechos humanos del norte de Santander le tenía una buena noticia al país porque gracias a que el obispo de Tibú iba a intervenir, se podía hablar de la reiniciación de diálogos. Y uno me pregunta, ¿y es que acaso el obispo lo tiene para que ponga a reiniciar diálogos? ¿Es que acaso el defensor de derechos humanos del norte de Santander está en ese cargo? ¿Es para legitimar bandidos? Son muchas cosas que afectan y que le da más incertidumbre, porque como las noticias son a cada rato y las redes sociales y lo que viene, pues mientras el familiar, la esposa, la mamá, la hermana no vea a su ser querido, lo que hace es meterle más incertidumbre, más desazón, y la pueden manipular para que salga y diga que hubo, que el gobierno no negocia rápido porque es una tragedia para ellos. Eso, en 16 días se vivió todo eso, que es la repetición de lo que se ha vivido siempre con los secuestros. ¿Por qué la conducta tan débil de Gustavo Francisco Petro Urrego frente a las estructuras narcoterroristas del ELN, en este caso esta organización narcoterrorista, en este caso, y qué consecuencias evidentes le trajo esa connivencia suya con el ELN ante el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, vamos cronológicamente por etapas y por pasos para comprender mejor la cosa. El señor Santos, alebrestado porque logró la farsa con las FARC, abrió otra farsa, el ELN, en el año 2016-17. Envió primero al general Herrera Verbel, al general Padilla y a Juan Camilo Restrepo y a otros expertos en negociaciones, según ellos, es que a negociar con el ELN. Le dieron 5 vueltas y llegaron a un pacto oscuro y siniestro del señor Juan Manuel Santos, que es lo más corrupto que ha pasado, y eso es mucho decir, por la presidencia. Llegó un pacto con los bandidos en Cuba, que dice que Cuba era garante internacional de paz. Entonces, que en ese acuerdo que él firmaba con ellos, y los bandidos, los jefes del ELN, podrían estar allá, al lado de Gavino, que está pudriendo de cáncer en la isla. Entonces, perfecto, quedó así. Subió el señor Duque, inmediatamente le dijeron reiniciamos negociaciones. El Duque les dijo, las negociaciones se reinician cuando ustedes liberen todos los secuestrados que tienen. Hubo un show en ese momento en el Chocó, que estaba secuestrado un familiar de este señor que está de candidato presidencial, que fue canciller y que fue embajador en Estados Unidos, y que otro familiar iba y lo reemplazaba, y el ELN y la misma comunidad dice que no, que el tipo lo que era un corrupto, que se ha robado un montón de dinero y que ojalá el ELN lo hubiera hasta matado. Eso dicen en el Chocó, ¿no? Sus enemigos políticos. Y obviamente la familia dice que ese es el problema de los enemigos políticos. Entonces va y viene el
señor Duque hizo un show con el general Mejía Ferrero, habían secuestrado a un niño que era el hijo de un alcalde en un pueblo de cerca al Catatumbo, y entonces los bandidos que sí lo soltaban, y Duque fue y habló con el Papa, y el Papa le dijo que tenía que iniciar negociaciones con el ELN, y el general Mejía salió y hizo el show, que es que ha montado un cuadrante como si fuera un policía y no un militar, habló de que de un cuadrante de seguridad, y curiosamente el ELN se salió todo del área, y el papá comenzó a buscarlo y fue directamente a donde lo encontró en un camino, y el niño lo que dijo era que un bandido, ya como de 50 años de edad, lo había caminado por la zona porque lo han sacado de una casa, y que de un momento a otro el bandido le dijo, quédese aquí, no se mueva, y ya viene su papá a recogerlo, y al rato llegó el papá. Entonces el show estaba perfecto. Duque también aspiraba a Premio Nobel de Paz y que sí que iba a negociar con el ELN. Cuando tenga su bombazo en la escuela de cadetes de Bogotá, hay 22 cadetes, entre ellos 2 ecuatorianos muertos. Entonces ya Duque reaccionó, Estados Unidos reaccionó, el señor Mike Pompeo lo forzó a que nada de ceder. Entonces Duque ya se la dio de bravo y le dijo a Cuba, me devuelven esos bandidos que tienen orden de captura. Entonces el narcoterrorista Raúl Castro y ese otro delincuente que está ahí, el Díaz Canel, que lo vemos aquí en esta foto de abajo, digo, no, 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 ustedes están equivocados. Hay un compromiso entre estados que Colombia reconoce a Cuba como garante de paz y Cuba no va a entregar a los terroristas del ELN. Aquí lo que estamos esperando es que el señor Duque nos envíe una delegación para negociar la paz de Colombia, porque la narcodictadura cubana quiere la paz de Colombia. Y el señor Duque se le fueron 4 años, lo cogió la pandemia, bueno, de eso. 4 años, no hizo nada. Y ahí viene el tema de la pandemia. En plena pandemia, este sujeto descompuesto, Gustavo Petro, se voló de Colombia para Cuba sin pedirle permiso a nadie. La pandemia se arreció, se cerraron los vuelos por un tiempo, más en ese país de miseria, pues quién sabe qué más problemas habría, y se quedó allá. 3 meses sin permiso del Congreso, sin permiso de ninguna autoridad, y siguió ganando sueldo congresista. Eso sí lo siguió ganando. Y en los 3 meses se reunió todos los días con los bandidos del ELN, que ya sabemos que desde la época de Santos tenían patente de corso para vivir allá, y que a menudo, a pesar de las restricciones internacionales que había, Maduro les enviaba aviones de la Fuerza Aérea Venezolana para que los llevaran a Caracas a reunirse con otros cabecillas y otra vez los llevaran de regreso a Cuba. Petro no se pudo venir en ningún avión de esos porque eso no era cierto, eso nunca existió, eran inventos. Hasta que al fin ya hubo vuelos comerciales y regresó Petro a Colombia con el pacto hecho. El pacto ya estaba listo. Eh, entonces subió a la presidencia, y a los pocos meses de subir a la presidencia reabrió diálogos con el ELN y volvió a viajar a Cuba a encontrarse entre bandidos, Díaz Canel, Petro y el jefe del ELN, y firmaron un pacto sin ninguna seriedad, se dieron la mano, fotos de ciclos de mesa, y allá estuvieron el coronel Matallana, el señor Laforí, eh, Vera Grave, el terrorista Oti Patiño, y todos los cómplices de Petro en su show. Se reiniciaron los diálogos y no funcionó. Entonces viajó al Catatumbo, y aquí lo vemos en uno de los viajes al Catatumbo, diciéndole a los campesinos que él lo que les proponía era que siguieran sembrando coca tranquilos, y que nos fuéramos poniendo de acuerdo en unas mesas de trabajo cómo hacer para ir desmontando gradualmente el narcotráfico y sembrando productos de pan coger. Mejor noticia no le podía caer a todos los bandidos, pues inmediatamente dijeron, hagámosle, pero esto es largo, esto es largo. Primero comencemos a diseñar el acuerdo de cuál es el proyecto. Entonces, gaste plata raudales enviando expertos en agricultura, expertos en no sé qué, no funcionó. Entonces, eh, Petro tenía que mantenerle la caña de cómo volvió allá y le echó otro cuento chino. Les voy a construir, antes de que termine mi gobierno, el Catatumbo tendrá la primera universidad, que no será la universidad de los ricos, como los Andes, la Javeriana, la Salle, sino será una universidad del pueblo, y aquí les vamos a traer todos los profesores de la Universidad Nacional, y entonces los campesinos catatumberos por ahora pueden seguir sembrando coca, pero tendrán su propia universidad para que vayan estudiando y sus hijos tengan un futuro, porque es que están en el gobierno del cambio, bla, bla, bla.
y todavía estamos esperando la Universidad del Catatumbo de este sujeto descompuesto. Entonces, por esa razón y por otros viajes que hizo allá a hablar barbacha y a desprestigiar al mismo gobierno, y luego del asesinato que cometieron los bandidos del ELN contra sus pares de las FARC y contra la comunidad, la revista el portal ese de las dos orillas le publicó este artículo que cuestiona todo eso y lo titulan eh, de manera sarcástica, ¿y a mí qué con eso de la paz con el ELN? En síntesis, esa es la razón por la cual el señor Petro no ha hecho nada, porque es que él es de los mismos, porque tiene unos compromisos grandes y como ya le agregamos posteriormente la imposición que le dejó el señor Donald Trump de manera tajante, lo obligó a bombardear el campamento y ahora que ya lo miran esos bandidos que los traicionó y que dejó a Venezuela solo, entonces está en problemas con ellos, porque evidentemente ellos también tuvieron que haber participado en su campaña electoral y difícilmente puede volver a tener contacto con ellos para seguir en su intención de la constituyente, porque primero ellos le van a decir que ya no le creen, y segundo, él sabe que está vigilado por Estados Unidos en todos sus movimientos. Entonces, por eso recurre a todas esas trapisondas que en el helicóptero que iba le dispararon y ahí lo matan, y que el general de la policía estaba montando un show para subirle narcóticos al avión y desprestigiarlo. Y siempre se inventará algo para tratar de disimular, pero volvemos al punto, a Estados Unidos no lo trama y por eso es que él no es capaz de hacer nada contra el ELN, pero ya tuvo que autorizar ese bombardeo y está en serios problemas con ellos. ¿Por qué el tema de los militares y policías secuestrados por los terroristas de filiación comunista es politizado y manipulado en Colombia como si no fueran terroristas que cometen barbaridades? Esta foto nos lo dice todo. Este personaje que está en la foto, que ya está en el infierno haciéndole compañía a Tiro Fijo y a Chávez, se caracterizó por ser la estafeta de los bandidos, por ser la legitimadora del secuestro. Y ya lo hemos explicado en un punto anterior, que es lo que ellos buscan. Resulta que hay varios sectores de opinión respecto a los secuestros, pero parece que todos utilizarían el mismo fin respecto al secuestro, y es que la mal llamada derecha se dedica a esa despotricar del gobernante de turno, en el caso de Santos, caso de Petro, de que los bandidos secuestran militares y que hay una especie de connivencia o de indiferencia. Pero tampoco es que hagan nada en el Congreso por llevar al presidente a un juicio o al ministro de Defensa de turno. Nada. Entonces aparecen sujetos descompuestos como esta señora Pilar Córdoba, o como el tal Prada que dijo que era un canje humanitario, o como la defensora del pueblo que está lista para ir a hacer el show cada vez que hay una liberación de un secuestrado y para decir cada vez que hay un atentado terrorista de las FARC o el ELN, la Defensoría del Pueblo en la alerta temprana número 25, 28, 17, la que sea, nosotros lo hemos advertido. O sea, qué advertencia tan grande, ¿no? Yo les advierto que en el Catatumbo, si no hay solución, en cualquier momento ocurre un atentado terrorista. Eso sí es una advertencia como para darle un premio Nobel de los máximos descubrimientos, porque nadie más en Colombia había descubierto eso que en el Catatumbo, en el Cauca, en el Tolima, en el Huila, etcétera, donde están las FARC o el ELN. Si no se les bloquea su acción, pueden cometer una acción criminal. Un descubrimiento que casi nadie llegaría a ese nivel de entendimiento tan alto. Entonces, como vemos ahí, es un poco de personajes corruptos, siniestros, descompuestos, que quieren sacar ventajas personales, porque además en el caso de esta señora quedó demostrado que no solo su interés político de mantenerse, siempre fue liberal, pero era de los comunistas, hasta que al fin perdió el cobre. Cuando ya Petro se lanzó, entonces renunció al Partido Liberal y fue senadora por el pacto histórico al lado de Timochenko, la concubina de Tiro Fijo y de todos los bandidos, o sea, donde siempre ha estado. Ahí estuvo con ellos. Y eso eran saludos con abrazo con el Tornillo Lozada, terrorista Pablo Catatumbo, Timochenko, con la abortista Victoria Sandino, andaban de la mano ahí en el Congreso. Hasta que
la justicia divina se la llevó a que le hiciera compañía a tiro fijo. Entonces dejó a unos aquí en la tierra y se fue a reunir con los que ya se han ido allá en el infierno. Pero así como ella ha actuado, eso viene de larga data, no es la única. Recordemos un politiquero corrupto de apellido Fancio Lince, que era el presidente de la Comisión de Paz en el Congreso por ahí en los años 90, y han secuestrado aquí en Cundinamarca a un sargento Gómez de la Escuela de Artillería. El suboficial de comunicaciones había ido por allá a la zona del Sumapaz a revisar las antenas y los radios de comunicación para mejorar la señal de las tropas que estaban en el área con la escuela, con el batallón Landa Zabal Reyes. Lo secuestraron y lo tuvieron varios meses. Y el día que lo liberaron en Pasca, Cundinamarca, fue personalmente ese senador, igual que esta señora, a hacer el espectáculo ridículo de la liberación. Y llegó y dijo, hoy le proclamo al país que la costa atlántica puede reclamar una república federal. Tenemos no sé cuántos generales costeños, o sea que ya podemos crear nuestro propio ejército. Tenemos no sé cuántos gobernadores y exministros, ellos pueden ser los candidatos a la presidencia de la nueva República Federal de la Costa Atlántica, haciendo politiquería barata con el drama de los secuestrados. Y con eso hablaremos con las FARC y por lo menos en nuestra zona no volverán a secuestrar un solo soldado, un solo policía. Y de ahí para allá la lista es larguísima, que son, y recordarla, hasta el ministro de Defensa de Silva Luján, que es bien descompuesto y corrupto, favoreciendo a los bandidos. Pardo Rueda reunido con ellos después de que fue ministro y el ejército y las fuerzas militares y la policía le hicieron tantos honores, haya reunido con los bandidos que secuestran, de la calle, constituyentes que para crear la constitución que arreglaba el país y evitaba la guerrilla, haya reunido con ellos. Y el general Mora arrodillado ante ellos. Entonces, siempre aparece algún sujeto descompuesto que les legitima todas estas cosas y por eso secuestran a los soldados porque saben que hay alguien que les sirve de medio para multiplicar. Eso sin contar a entidades internacionales como embajadas y hasta gobiernos que hacen todas esas corrupciones con la decisión de Sarkozy, hablando por debajo de la mesa con Lula para sacar a Ingrid Betancourt con la complicidad de, Ingrid Chávez, de Hugo Chávez y demostrar la incapacidad del gobierno de Uribe para negociar con los bandidos. Sigamos. ¿Por qué el tema de los militares y policías secuestrados por los terroristas de filiación comunista es politizado y manipulado en Colombia como como si no fueran terroristas que cometen barbaries? Pues es que si el presidente de la República en este momento está más del lado de ellos, porque esa es su mentalidad y esa es su visión, de ahí para allá, pues, todos los demás aprovechan para politizar porque encuentran un argumento para atacarlo a él y él para defenderse, y esto se vuelve eterno y ha sido de muchos gobiernos atrás, desde Belisario Betancur en adelante. ¿Hay algún interés en general en la sociedad civil colombiana de solidaridad palpable cuando se presentan secuestros de militares o policías por parte de los narcoterroristas de las FARC y el ELN? Este punto sí que es grave y triste. Fuera de los familiares y a uno que otro generador de opinión o de algún periodista que se les pone de frente como Claudia Gurizati, no hay en la sociedad colombiana la menor acción por la defensa de los policías y los militares secuestrados. Los únicos que asumen la responsabilidad son las familias que van y lo hacen de buen sentido, pidiendo la liberación, pero los manipulan con el cuento de que hablan es de la negociación de paz. Y hay un poco de ONGs que manejan y manipulan el dolor, como ya lo veíamos en el cuadro, con la tal Asfamipaz, porque terminan siendo son brazos publicitarios de los terroristas. Pero en síntesis, al pueblo colombiano en su conjunto, eso no le importa. Grave sí, lo repetimos hoy una vez más, que James Rodríguez no pueda ser titular en el próximo partido de la selección. Eso sí es grave, eso es una tragedia nacional, eso sí es preocupación de todo el pueblo colombiano. Pero que secuestren a 10, 15 policías, soldados, que la comunidad de cocaleros rodee un pelotón y secuestre a los soldados y los desarme y los humille, eso no es nada grave. Eso ya los soldados que se dejaron coger. Grave sí, repito, que James Rodríguez no pueda jugar un partido en la selección. Eso sí es un problema de Estado en Colombia. Sigamos.
¿Cuál es la percepción que tienen los habitantes del departamento del Norte de Santander, especialmente del Catatumbo, respecto a la sinuosa conducta de Gustavo Petro? El departamento del norte de Santander, y con énfasis en lo que usted pregunta, de Catatumbo, ya está plenamente identificado es con los bandidos. Allá a la institucionalidad y al Estado no se les puede facilitar nada. Simplemente a los bandidos es lo que hay que facilitarles todo y creerles todo. Entonces, con esta acción que tomó Petro de bombardear el campamento del ELN, pues el concepto que tienen allá es que los traicionó en su afán de resolver los problemas del país y de actuar en consecuencia con lo que hay en el Catatumbo, que ellos lo que quieren es que les legitimen todo, que les comiencen a girar dinero a raudales, porque las FARC y el ELN los han convertido, los han convencido de eso. Ustedes lo que tienen que pedir es los recursos para manejarlos ustedes. Y además Petro lo ha dicho, ¿no? Llegó hasta la insensatez de decir que las veredas debían montar su propio sistema de telefonía celular para que las grandes empresas del mundo, de las capitalistas, no se enriquecieran con eso. Entonces, ellos lo ven es así, que Petro les ha fallado en eso, pero que hay que seguir luchando por lo que ellos quieren, manejar una república aparte, recursos aparte y que nadie les diga nada como han hecho los indígenas del Cauca. Con reverencia, brindamos un minuto de silencio con admiración y absoluto respeto en memoria de cientos colombianos asesinados por las cuadrillas narcoterroristas de orientación comunista y sus cómplices durante 6 décadas de terrorismo en Colombia, en particular el ELN. ¿Qué podríamos concluir de toda la realidad expuesta en el día de hoy acerca de la tan mencionada paz total de Gustavo Petro? Para ser honestos, cada vez que metemos más, que le hincamos el diente a este fenómeno de la guerrilla, del terrorismo, de las conversaciones de paz, de la dirección política del Estado, de la confrontación colombiana, es más difícil concluir, porque es que nos damos cuenta que es un fenómeno estructural, en lo cual sí tiene razón la guerrilla cuando lo dice. Quizás es lo único cierto, valedero, que dicen cada vez que hablan de negociaciones de paz, es que el problema es estructural. En eso sí aciertan. Lo demás, pues ya sabemos que es querer sacar sus ventajas. Todo esto que hemos visto hoy, y ayer, y anteayer,
los otros 900 y pico capítulos anteriores nos lleva a la misma reflexión, sin que podamos concluir, porque una conclusión es para sacar una solución. Es un problema estructural que tiene N vertientes, N condicionamientos, N líneas de acción, y que si no se monta una estrategia sobre la cual se aborden las respuestas a todos esos problemas, lo que se haga con el cuento de la paz eh, pintada con barniz y así como que disimuladita, jamás, jamás podrá tener solución, y menos este cuento de la paz total de este sujeto descompuesto, que está hecho a su medida y a la medida de los bandidos, y lo reiteramos una vez más. La reunión de Trump con él en la Casa Blanca marcó un punto de disloque que difícilmente le va a permitir que su paz total se concrete, porque se le acabó el show y quedó en problemas con Estados Unidos y en problemas con los demás bandidos. Sigamos con el comentario del día de hoy. Mi coronel, comienzo. La promesa de la paz total que presentó como uno de sus pilares de campaña ha demostrado ser hasta el momento un rotundo fracaso. Analizando un poco el fracaso de la política de paz total, que en su afán de mostrar rápidos resultados apostó por ceses al fuego sin protocolos ni garantías, al igual que por procesos sin método ni estrategias, en los que no se contempló un marco jurídico ni una arquitectura institucional que soportara y consolidara los acuerdos alcanzados en mesas de negociación. Por el otro lado, el fracaso de la política de seguridad humana y de profesional. A estas alturas, el Estado luce acorralado en muchas regiones por el fortalecimiento de grupos armados que ganaron por precioso diálogos sin rumbo, que tampoco generaron los prometidos alivios para la población. Por el contrario, debido a la fragmentación de los actores ilegales, cada día más enfrentados por control territorial y social, la crisis humanitaria se profundizó. La evidente transformación de la guerra, de la sofisticación de la amenaza terrorista, como lo demuestra el uso de drones por las disidencias, algo que cambiaría la correlación de fuerzas del poder aéreo, se hace indispensable reconocer la pérdida de las capacidades estatales para contener la violencia. Las Fuerzas Armadas han actuado durante largo tiempo de forma reactiva y ahora, cuando tratan de recuperar la iniciativa para ir a la fase ofensiva, no solo les cuesta, sino que no cuentan con recursos o medios para hacerlo con contundencia. Las consecuencias de esta lamentable situación, a lo que se vieron empujados los héroes de la patria, las pagan hoy con sus propias vidas, como los 13 policías muertos en Amalfi o el reciente secuestro de los 5 policías que fueron torturados y que sufrieron toda clase de desmanes. Por el otro lado, la gente vulnerable o la población vulnerable que sufre en sus regiones el incremento de extorsiones, secuestros, desplazamientos forzados o reclutamiento de menores. Los alcaldes y gobernadores reclaman más seguridad, pero sus llamados rara vez son valorados. El fracaso de la paz total del presidente Gustavo Petro se debe a varios factores, pero solamente voy a mencionar dos. Primero, falta de claridad en la estrategia, la apertura de mesas de negociación simultánea con múltiples grupos armados sin una metodología clara ni fases identificables han generado confusión y dificultades para avanzar. El segundo punto sería el fortalecimiento de grupos armados. Las negociaciones han sido aprovechadas para fortalecerse, expandirse y consolidar su poder, en lugar de desmovilizarse o desarmarse. La paz total de Petro ha resultado ser más una promesa vacía que una estrategia eficaz, a medida que los grupos armados continúan expandiéndose y la inseguridad se incrementa. La administración actual parece incapaz de dar respuestas efectivas, dejando al país atrapado en un ciclo de violencia y desconfianza. La única paz que parece real
es la que internamente los grupos ilegales han logrado, mientras que los colombianos siguen esperando el cambio que nunca llegó. Es todo, Miguel. Ya, mi coronel. Ah, bueno, es que pensé que le había bloqueado la señal, pero muchas gracias, Sargento Mayor. Entonces, usted en su comentario menciona varias cosas, entre otras cosas, la reactividad y no proactividad de las fuerzas militares. Pero como lo vimos, es que no es solamente un fenómeno militar, sino que viene de la cabeza, de la dirección del Estado. Y también, pues, usted lo corrobora con sus frases, lo que dijimos en nuestra conclusión, que es un problema multidimensional que tiene muchos vectores, factores y actores y que no se puede resolver simplemente con el cuento de una paz total adornada con pinturita, cuando en el fondo, como diría Jesús de Nazaret, lo que hay es un sepulcro blanqueado porque está blanco por fuera y podrido por dentro. Llegamos al final del ejercicio, los invitamos esta noche a una interesante conferencia que tendremos con el abogado constitucionalista y analista en temas de seguridad e inteligencia estratégica, Andrés Usugamarín. A todos les deseamos un feliz día y que Dios los siga bendiciendo y acompañando. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Gracias, mi Un coronel. buen día para todos. Feliz día para todos. Gracias, mi sargento mayor. Entonces, muchas gracias. Entonces, ¿cómo quedaríamos para por la tarde? No, pues me ¿Sería toca otro ahorita. código? Bueno, no, ahorita voy a mirar si lo unifico ese problema, porque el tema ahora sigue siendo el correo electrónico que no se desindexa, porque ayer lo desindexamos, pero entonces al iniciar hoy vuelve y me lleva al correo de siempre y entonces ahí está el problema, que tengo que ir a localizar a este señor para que él nos abra la sala, pero no siempre está atento, porque él también tiene sus actividades. Claro, claro. Bueno, listo, mi coronel. Entonces, quedamos atentos, pues. Bueno, señor, Feliz día, gracias. gracias.